Bienvenidos, soy René William Melara. Gracias por acompañarnos a través de la internet. Nuestra oración es que el mensaje de hoy sea de bendición y pueda comprender el amor y propósito de Dios para su vida. Si tiene alguna pregunta y desea congregarse con nosotros, la información está disponible en nuestro sitio web en el www.iccmd.org. Dios le bendiga. Vamos a hablar, hermanos, acerca del Dios del Evangelio. Usted sabe que hay millones en el mundo que tienen una mentalidad pésima acerca del Evangelio. Tienen una mentalidad como que, el Evangelio fuera una religión más. Pero definitivamente, a la luz de la palabra, vamos a saber una vez más de que ese evangelio es más que una religión. Ese evangelio está, hermanos, escrito por el Dios que creó e hizo todas las cosas conforme a la grandeza de su majestad. Vamos a tomar en la primera carta del apóstol Pedro y en el primer capítulo vamos a tomar 3 versículos. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1, versículo 3, 4 y 5. Ahí lo tenemos en la pantalla y dice la Escritura, la bendita palabra de nuestro Dios. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Hasta ahí dejamos la lectura bíblica y oramos al Señor. Amado Padre, gracias te damos una vez más por la bendición que nos permite, Señor, de estar en esta reunión. Oramos ante ti, Señor, para ponernos en tus manos y suplicar la gracia, la cobertura completa de tu Santo Espíritu. Señor, ayúdanos para poder entender, discernir y salir bendecidos, salir premiados por el esfuerzo que haya hecho cada uno de estar en este santuario. En Cristo Jesús te lo pedimos, Señor. Amén. Desde que el hombre fue contaminado por el pecado, ha tratado de diferentes maneras cómo acercarse a Dios, cómo tener una vida diferente, a manera de no sentirse eliminado, no queriendo darse cuenta el hombre que sin Dios definitivamente nada puede ser, nada. Y cuando hablamos de esto, hermano, la palabra del Señor es tan sencilla, es tan práctica, que Dios la ha puesto al alcance de cada persona
que le es predicado el evangelio. Entre los años que ha vivido el hombre, han habido, hermano, infinidad de religiones, ritos, métodos, formas que el hombre anda buscando, ya sea que se quiera acercar a Dios o que quiera alcanzar una filosofía que se asemeje o que se compare con lo que es el evangelio. Pero no hay nada, no hay ninguna religión que pueda igualar. ¿Cuál es la razón? Es sencilla, porque el evangelio es la misma palabra de Dios y no necesita nada más que la afirmación de Dios. Y cuando creemos a la palabra de Dios, no hay otra cosa que hacer más que perseverar, permanecer en lo que dice la palabra de Dios. En ella misma Pablo dice, habiendo conocido, habiendo entendido, me tengo que esforzar, tengo que buscar una forma ideal conforme la misma palabra dice, para correr hacia donde tengo que correr, para luchar por lo que tengo que luchar, para no mentirme a mí mismo, para no que otros digan que habiendo sido heraldo, yo mismo venga a ser eliminado. Pero, ¿cuánta gente con una Biblia, supuestamente leyéndola, y otros enseñándola, no, hermanos, pueden caminar como tienen que caminar? El apóstol Pablo, en cierta ocasión, visitando el país de Grecia, en lo que es su capital llamada Atenas, caminando observó la condición, la actitud de los griegos. Y en el capítulo 17 del libro de los Hechos, él les menciona algo que les llamó la atención a ellos. En este capítulo 17, Pablo les hace ver la forma religiosa de ellos. Y en el versículo 22 dice que habiendo captado la atención de ellos, se puso en pie en el Areópago y dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual está esta inscripción: al Dios no conocido. Al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. Y de ahí parte con el mensaje a ese Dios no conocido. Y el llamado de cada creyente que ha creído en Jesucristo no es ser un religioso más, ni es ser una persona que va a ir y venir de la iglesia sin buscar la forma de aprender y de crecer. Mientras yo escribía estas notas, recuerdo a dos hermanos que sus actitudes, cuando decidieron irse de esta congregación, me llamaron mucha la atención.
habiéndose tratado la mejor forma, habiéndose dado la enseñanza para que crecieran. Porque el llamado de venir al Evangelio, leer la Biblia, recibir la instrucción, no es ser un adepto, ni es ser una marioneta, sino el Señor dice que procuremos crecer en el conocimiento de la palabra. Ese que Pablo dijo a los atenienses, al Dios no conocido, al que ustedes no conocen, pero que saben que existe, saben que hay un Dios. A ese Dios no conocido, a ese yo les estoy anunciando. ¿Para qué? Para que lo conozcan. La intención, el interés, hermano, por del ser humano, la mayoría está ese anhelo de conocer a ese Dios, de saber que ese Dios es real. Y en la palabra no se niega. Él todo el tiempo ha tratado de acercarse a cada ser humano. Él ha mostrado su gracia, Él ha mostrado su misericordia, Él ha mostrado cómo poderse acercar al hombre. Y Pablo, en este sermón, les habló de la resurrección. Les dice: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombre como si necesitase de algo, pues Él es quien da toda vida, aliento y todas las cosas. Dice el versículo 26, de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten, oiga bien, sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Pero el hombre dice que ha llegado a la luna y ha buscado un planeta diferente donde poder habitarlo. Hermanos cristianos evangélicos, ningún ser humano ha sido creado para que vaya a buscar más allá de la tierra, por mucha tecnología que pueda llegar a tener. Por mucha. Porque Dios está diciendo aquí en su palabra qué es lo que Él ha creado, para qué lo ha creado, y aún le ha fijado los tiempos. La gente busca cómo vivir más. Y a veces cuando sacan a un anciano longevo que ha pasado de los 100 años, le preguntan los periodistas, ¿cuál es el secreto de la vida? Si ahí no hay ningún secreto. ¿De qué sirve que viva 100 años y ya no se puede ni mover? Ayer me mandaron un video donde una anciana está soplando las velas de su pastel y se le zafa la placa. Está bien, ¿verdad? Las llantas de repuestos y todo, está bien. Pero después de los 100 años, con tanta enfermedad, con tanta incapacidad, ¿por qué no entender lo que Dios está hablando aquí? Y de una sangre ha hecho todo linaje de los hombres para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. La hermana Caridad puso un video del año 2007 y dice Josías: mi tío Abner ahí era un muchacho. Así dijo, ¿verdad? Era un niño, dijo. Abner estaba ahí en sus 17 años. Claro, ya pasaron 10. Está la diferencia.
Y Josías, que tiene 5 años, nota ese video. Imagínense yo que tengo una foto cuando fuimos a pasear a Guatemala recién casados con la hermana Caridad y nos volviéramos a tomar esa foto, ¿cuánta diferencia habría? La vida es maravillosa, la vida es linda. Y en la palabra del Señor, hermano, nos está hablando Dios. Por eso nos alcanzó. Por eso murió Él para perdón de nuestros pecados. Y que cuando la vida termine en esta tierra, no termine para nosotros, sino que sigamos viviendo por toda la eternidad, hasta la eternidad y por la eternidad. Pero hay que conocer al Dios de la Biblia. Ese Dios, dice el escritor de los Salmos, nos guiará aún más allá de la muerte. Pero cuando no conocemos al Dios de la Biblia, no conocemos el Evangelio. Un hermano supervisor del Distrito 2 tiene un discípulo y lo está pastoreando y lo está trayendo a la escuela de líderes y le está enseñando. Y en una de las conversaciones que tuvieron le dice: hermano, qué enfermo, qué afectado, qué equivocado estaba yo con lo que es el Evangelio y lo que es el pensamiento del que no lo conoce. Claro, como tantas congregaciones que solo viven para estafar a los hermanos, para mentirles, para exagerar y para hacer cualquier circo, hermanos, para hacer cualquier invento, cualquier locura. Pero la Biblia es muy maravillosa. ¿Por qué? Porque el Dios que la habló es el mismo Dios, creador de todas las cosas. Es el Dios del Evangelio. Por eso hay porciones maravillosas como las que encontramos en el capítulo 10 del libro de Proverbios, que nos dice, versículo 10, Proverbios 9, versículo 10. Proverbios 9, versículo 10 al 12. El temor de Jehová es principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Porque por mí se aumentarán tus días, y años de vida se te añadirán. Si fueres sabio, para ti lo serás. Y si fueres escarnecedor, pagarás tú solo. ¿Sabe que hay gente que dice que es evangélico y es escarnecedor? Es inconstante, es violento, es caprichoso, es orgulloso, es rebelde, es opuesto a la guianza de Dios. Hay gente que usted le da un consejo bíblico, pero ellos son contumaces, son reacios a reconocer su condición y su manera de ser, y por eso al final terminan cansados, terminan agobiados. ¿Por qué? Porque no conocen al Dios de la Biblia. El principio de la sabiduría es el temor. El que teme, respeta. El que teme, obedece. El que teme, se deja enseñar. Pero a veces hay unos, hermanos, manipuladores, y la gente corre y va detrás de ellos y dice: y qué bárbaro, y cómo hizo para saber, y cómo hizo para entender. Porque como estos, ¿verdad? Plantean, hermano, una imagen de sábelo todo. Aquí el Señor me ha revelado. Y que la gente empieza a temblar. Escuché a un hombre que decía: he visto un hombre con letras de oro y se llama fulano de tal. Y si yo digo que se llama José, ¿y cuántos chepes no hay aquí pues? ¡Wow! Dije la gente. Porque no quieren entender lo que dice la palabra de Dios.
Dios se ha revelado a todos. Cada uno de los que tenemos una Biblia, hermano, es el Dios del Evangelio revelado en esta palabra. Pablo les dijo: al Dios que ustedes no conocen, yo se los quiero dar a conocer. Porque dice que ellos se interesaban en toda ciencia y en todo aquello desconocido. Ellos eran interesados en eso. Y cuando les habló de la resurrección, en ese capítulo 17, dice que unos dijeron: ya te oiremos, ya vas a ver con este cuento que venís. No se burlaron y otros se rieron. ¿De qué serviría? ¿Para qué, hermano, tanto poder, tanta autoridad, tanta manifestación del Evangelio y del Dios del Evangelio si no hay resurrección? Si con filosofía y con disciplina podemos cuidarnos y podemos vivir en esta tierra, se puede. Y estamos ahí. Pueden funcionar en lo humano. Pero ¿y después de petateados qué? ¿Después de muertos qué? Por eso dice la palabra del Señor que el que está inscrito en el libro de la vida está en el libro de Dios. Y el que está en el libro de Dios tiene vida eterna, dijo Jesús. Tiene vida eterna. Y es práctico, es sencillo, no hay que hacer mucho. Deuteronomios capítulo 30 dice lo siguiente en el versículo 14: porque muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas. Para que la cumplas. Yo he escuchado a personas que se gradúan de los institutos bíblicos y no tienen estabilidad. Hay predicadores que tienen un pésimo testimonio con los de su misma casa. Y dice la Escritura que el que no provee para los suyos ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Uno de los pastores me acaba de decir: fíjese que fui a visitar a fulano, hablé con él y me dijo esto y me dijo esto, pero viera qué actitud. Yo le dije: déjalo, ya hiciste lo que tenías que hacer. Y me dice: pero yo quiero reponer no, ese no es pecado tuyo. Le digo: la Biblia dice que el papá no va a dar cuenta del hijo ni el hijo del papá. Hay gente que anda buscando el emocionalismo, el enfloramiento y que lo pongan, hermano, cuánto vicio dentro de las congregaciones de tener el protagonismo de un micrófono. Hermano, me dice una hermana: fíjense que he tenido un sueño y lo quiero decir a la congregación. Espérese en la vigilia, le dije. Espérese en la vigilia. Le vamos a dar 10 minutos para que se descosa. Ya no vino porque dijo que yo la había despreciado. Sería el sueño que tuvo José, ¿verdad? Para enriquecer a Faraón de lo que el plan de Dios. ¿Cuál sería ese sueño? Amados, la palabra del Señor es tan maravillosa para que en ella podamos crecer y nos podamos desarrollar conforme la bondad del Señor. Cuando vemos ejemplos, si es asunto de pecado, sabe que Dios es tan fino, tan especial. Yo he oído de travesuras de los hijos cuando el papá platica con la mamá y el papá le dice: tengamos paciencia, esperemos.
hay que aconsejarlo, hay que llevarlo en oración, porque solo Dios puede hacer una obra en él. Y hermano, la actitud del Señor Jesucristo. Imagínese en el capítulo 8 del Evangelio de Juan, dice que él estaba en el monte de los olivos, el versículo 1. Y en el versículo 2 dice que llegó al templo y sentado les enseñaba a la multitud. Pero dice que vinieron unos habiendo recibido una mujer que les habían dicho que había sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y se la pusieron en medio. Y le dijeron: Señor, Moisés nos enseñó que un pecado como esta mujer tiene que morir apedreada. Y dice que él escribiendo en tierra. Imagínese si el Señor no hubiera tenido la calidad paternal como Dios, como cordero mudo que fue llevado al matadero, como cordero que no abrió su boca, como Dios que lo sabe todo, les pudo haber dicho: sí, yo lo sabía, mátenla. Con la mansedumbre de su naturaleza divina, el que vosotros esté sin pecado, que lance la primera piedra. Sin decirles, y se puso en pie y se enojó y se violentó. Nada de eso, Señor. Nada de eso. Y de repente el murmullo fue cesando. Y le dice: mujer, ¿dónde están los que te condenan? No sé, le dice ella. Imagínese aquella mujer ante la autoridad divina, temblando su cuerpo, avergonzada, porque delante de Dios ningún ser humano con orgullo ni diablo con capacidad diabólica se va a poder sostener, dice la Escritura. Por eso aquel endemoniado gadareno, los demonios hablaron y aún los demonios pidieron tregua. Entonces él le dice: mujer, ni yo te condeno, vete y no peques más. Ese es el Dios de la Biblia. Ese es el Dios del Evangelio. Pero la gente, hermano, y los manipuladores infiltrados en el Evangelio están haciendo pésimas las cosas. Mire, en el libro de los Hechos, en el capítulo 5, dice que había un hombre llamado Ananías y su mujer se llamaba Zafira. Y dice que Pedro interroga a Ananías: ¿todavía le da chance? ¿Vendiste la heredad? Sí, le dice. ¿Y la vendiste? Sí. Y siendo tuya, no era necesario mentir. Si querías dar algo, hubieras dado lo que tú querías dar. Pero has venido a mentirle al Espíritu Santo. Pum, cayó muerto Ananías. No le dijo: el Señor me ha revelado que eres un ladrón y sinvergüenza. No, Señor. Pero ¿qué hace la gente? Con el de hablar en otras lenguas. El jueves y el viernes se habló de este tema en la escuela de líderes, y se les ha dicho, como se les ha dicho a todos los hermanos:
el asunto de los dones está en la palabra de Dios, en los antetextos, en los pretextos y en todo lo que es doctrina. Una de las hermanas asistente a nuestra escuela de líderes es de otra denominación y dice: ¿cuánto tesoro hay en ese manual? Ay, hay comida espiritual, ay, hay aquí. Y a mí me gustó. Pero hay otros que ni leen ni entienden. Y en vez de ir para adelante, van para atrás los, como dice la señora mexicana, inútiles. Así dice la señora esa que está amargada con los hombres, inútiles. Hermanos, aquí hay riqueza. Aquí hay riqueza. Aquí hay valores. Aquí hay autoridad. Aquí hay sanidad. Aquí hay sabiduría. Aquí hay discernimiento. Aquí está todo el paquete, hermanos. Aquí está todo. Pero el insensato le sobra, hermano, cuerda para decir: me voy de aquí porque esto y esto y esto y esto. No más el tiempo y eso lo dice todo. Ninguna congregación tiene varas mágicas para transformar y cambiar a un ser humano. Aunque le pongamos 3 vestidos a esa hermana que es M y se pone X, ¿cómo se llama? Petit. Ese petit. Pero hay otro nombre. ¿Ese qué? Strange. XS. Le estaba compartiendo a la hermana Caridad: fíjate que voy a hablar con el hermano fulano. Le dije yo: porque yo creo que la hermana ya llegó a la talla L o quizás a la XL, pero ella viene de la M para la S y quién sabe que pueda respirar el próximo domingo. Se lo voy a decir a tiempo. Aunque le pongamos la talla que queramos, si el corazón no cambia, nunca va a cambiar el ser humano. Nunca. El apóstol Pedro, hablando de este asunto con Ananías, mire, en ese capítulo 5 dice que habían pasado 3 horas. Ya el marido estaba enterrado porque los jóvenes estaban con su pala y su piocha ahí, sus herramientas de sepultureros. Y la mujercita ni cuenta se había dado. Ella creyó que Ananías estaba cantando, dirigiendo las alabanzas en la iglesia. Y estaba Pedrito ahí, ¿verdad? Ajá, le dice, porque cuando es mentiroso él, es mentiroso ella la mayoría de veces. ¿Cuántos tienen a su cónyuge aquí? Mírenle la carita. Yo le voy a ver la carita a la hermana Caridad. Mira, le dice Pedro, así que vendieron el terrenito. Ah, sí. Y como era la líder de la femenil, ¿verdad? Sí, hermano Pedro, sí, fíjese que vaya, le dijo. Mire, esos muchachos que están ahí, le dijo, ya vienen de enterrar a tu marido, hoy te van a ir a enterrar a vos. Pum, cayó muerta. Pero no le dijo tanto, porque cuando Dios hace las cosas, no es necesario que nosotros metamos la mano, porque Él hace las cosas. Fíjese, nosotros como congregación hemos tratado de que si vamos a adorar a Dios y hay instrumento, gloria al Señor. Nos gozamos con los instrumentos. Pero si no hay instrumentos, gloria al Señor, porque nos ha dado la boca y las manos. Pero hay congregaciones
que si no está el grupo tocando con la maestría y con toda la solemnidad, el culto no sirvió. Por eso, amados, tomamos estos maravillosos versículos que Pedro dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Oiga bien, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. ¿Y cuál es el propósito? Para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, no por otra cosa, para alcanzar salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. El Evangelio es el tesoro más maravilloso. Esto no se puede comparar absolutamente con nada. Podemos, hermano, llegar a atesorar cualquier cantidad de bienes, pero nada mejor que el Evangelio. Nada mejor que el Evangelio. El que ha entendido el Evangelio, el que ha recibido el Evangelio, el que se esté esforzando por amar, por conocer a Dios, por desarrollar su vida conforme la palabra de Dios dice, eso es más que 100 loterías de este mundo. A veces uno le pide cosas a Dios que podrían ser para mucho beneficio, pero el premio más grande, el premio mejor, nos lo ha dado el Señor para que, conociendo el Evangelio, conozcamos a Él. En el capítulo, en Lucas, vamos a ir a Lucas, el Evangelio según San Lucas, hay un versículo del cual vemos, se me olvidó, capítulo 6, Lucas 6. San Lucas capítulo 6. Del cual habla de las bienaventuranzas. No sé, quizás alguno de nosotros haya estado sintiendo alguna tristeza por diferentes razones, alguna incomodidad. Y a veces cuando surgen estas cosas, nosotros que somos cristianos evangélicos, lo único que nos puede alentar, lo único que nos puede fortalecer es conocer la palabra. El Señor Jesucristo en este capítulo 6 dice en el versículo 20: y alzando los ojos hacia sus discípulos, decía: bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. ¿Qué le parece? A veces estamos en una pobreza. Cuando yo leo esto, y habiendo estado en condiciones donde la hermana Caridad me dice: no hay leche, no hay huevos, no hay nada, y yo le he estado pidiendo al Señor por la tarde,
por la noche, por la mañana, y tomando la decisión, oiga bien, tomando la decisión de decir, yo voy a ir a pedir. Si piden los vagos para su droga, los viciosos, que Dios me dé gracia. Bajé las gradas de los Wagner Apartment, aquí cerquita por el 7-Eleven, y yo dije, tal vez veo a un conocido. Mi mente. Pero pasando por un caminito ahí en medio de los apartamentos y el 7-Eleven que está aquí cerquita, me hay un billete de a 10. Le estoy hablando 23 años atrás. Compré lo básico de la leche, compré los huevos, compré el pan. Suficiente. Claro, cuando no entendemos lo que dice la palabra, bienaventurados los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. ¿Y qué es el reino de Dios? Todo. El reino de Dios es poder. El reino de Dios es sanidad. El reino de Dios es provisión. El reino de Dios es Dios mismo. Es Dios mismo. Y si seguimos leyendo, pero piense, ¿ha amanecido pobre usted ahora? Porque hay veces que definitivamente estamos pobres. Recuerdo allá por el año de 1986, Elisa Rocío estaba muy pequeñita, andaba como por 1 año y medio, 2 años. Mayo, junio, sí, 2 años. Y yo andaba un billete de a 50 y dije yo en mi corazón, mire qué bruto es el corazón. Hoy no voy a ofrendar, porque a mí en la congregación nunca, en toda mi vida, nunca he pedido un cambio. Siempre vengo preparado para ofrendar. Le dejo este versículo mío a usted. Prepare su corazón y diga, esto voy a ofrendar. Yo dije, hoy no voy a ofrendar porque son billetes de 50 tengo y lo quiero para el pollo. Viene mi hija, me mete la mano acá, saca el billete y lo tira al canasto de la ofrenda, y yo sentí que se me iba el alma, el corazón, el espíritu y todo. Se me fue hasta el aire. Y Dios, que lo ve todo, que lo sabe todo, que lo entiende todo, quizás Dios dijo, pobrecito mi muchacho, qué mentalidad la de este niño. Terminó el culto y como yo había dirigido la alabanza, hermano, me sentía tan bendecido, pero muy bendecido. Y en la puerta estaba un hermano. Me dice, hermano William, desde ayer sentí un toque de Dios y le quiero dar una ofrendita. Yo andaba con mi saquito de reír y de llorar y me metió la mano. Y como soy bien curioso, en vez de que el culto terminara, me fui al baño y me meto 2 billetes de a 100. Bienaventurados los pobres. Bienaventurados los pobres, porque de ellos es el reino de Dios. Y el reino de Dios es milagro y milagro y milagro y milagro cada día. Cada día. Pero hay que conocer al Dios del Evangelio. Porque si no conocemos al Dios del Evangelio, allá vamos. Un vaso me va a profetizar. ¿Vaso de qué? Mire, Dios no necesita que un ser humano, por ser ministro del Evangelio, no necesita andar zarandeando a nadie. Pero es que los agarran de la cabeza y caen acostados. Y la gente, qué bendición. Y está el otro ahí, ¿verdad? Como que si es Coco el que va a caer. La Biblia no dice nada de eso.
Dice en el libro de los Hechos que cuando fueron a obedecer la palabra de Dios, estaban todos sentados y de repente cayó la gloria de Dios, que se repartieron como lenguas de fuego. Pero la gente pone los instrumentos a todo dar. ¿Y sabe que ese es un mal de los músicos en todo el mundo? No se oyen. Por eso aquí les hemos comprado esos microfonitos y yo los he sentenciado que si no se ponen eso los músicos, los voy a quitar. Yo los voy a quitar. ¿Por qué? Si se quieren reventar los oídos, que se los revienten ellos, pero que no se los revienten a la gente. ¿Cuánta gente no quiere ir a las iglesias evangélicas, hermano, por el gran tronar del sonido? Está bien en el mundo que ponen los grandes aparatos, pues si están drogados, están borrachos. Pero nosotros somos cristianos, hermano, que queremos que nuestra voz se oiga, no el rechinar de los instrumentos simplemente. Viera cuánto dinero hemos invertido, hermano, en seleccionar el sonido y todo. Y a veces yo me voy para él y digo, bájale a fulano, bájale a mengano. Porque el músico entre más truena su aparato, más duro quiere. Un pastor le dijo a uno de los cantantes, porque el cantante estaba gritando a la congregación, no los oigo. Y la gente, gloria a Dios, no los oigo. Él con un micrófono como este, hermano, y la gente a puro pulmón. Y le dice el pastor, no, le dijo, no seas loco, dame ese micrófono a ver si no me vas a oír, le dijo. Pero tanta, hermano, emocionalismo. Y por eso no conocemos al Dios de la Biblia. Mire que habla el Dios de la Biblia. Bienaventurados los que ahora tenéis hambre, versículo 21 de 6 de Lucas, porque seréis saciados. Bienaventurados los que lloráis, porque reiréis. Si tengo hambre, el Señor me está diciendo que me va a saciar. Y que si estoy llorando, ese llanto ya va a pasar y después me voy a reír, me voy a gozar, me voy a alegrar. Le digo yo a veces a la hermana Karen, mi locura, estoy abatido, bailemos, le digo yo. Pues si no es mi mujer, pues. Amanecido alegre, no, afligido estoy, pero bailemos, le digo. Sin música. Aleluya. Porque ahí, si conozco al Dios de la Biblia, Él va a proveer. Él va a actuar. Él se va a mover conforme a mi necesidad, porque le voy a decir, Padre, tú eres mi Dios, tú eres mi Padre, y fuera de ti no hay nada más. ¿Qué más podemos leer? Bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan y cuando os aparten de sí y os vituperen y desechen vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. Mire qué bendición en estos versículos. Y vienen de la boca del Dios del Evangelio. Y somos evangélicos, Él es nuestro Dios. Y el otro versículo dice, gozaos en aquel día y alegraos, porque aquí vuestro galardón, que dice, es grande en los cielos, porque así decían sus padres con los profetas. O sea que el bullying, el menosprecio, cualquier cosa va a estar ahí. Y para conocer al Dios del Evangelio, hermanos, es tanta palabra que hay en la Biblia para que en ella nosotros nos regocijemos y nos alegremos
en gran manera, porque todo lo que Dios ha dicho habrá de cumplirse conforme las riquezas de sus misericordias. El Dios de la Biblia es el Dios todopoderoso. En el capítulo 4, dos capítulos más, siempre de Lucas. Cuando el Señor Jesucristo empezó su ministerio, versículo 17 de Lucas 4, dice que se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y poner en libertad a los oprimidos, y a predicar el año agradable del Señor. Ese es el Dios del Evangelio. Ese es el Dios que debemos de conocer. Que pecamos, que fallamos, que nos enfermamos, que nos desanimamos. Es normal en un cuerpo con tanta imperfección y tan indisciplinado que somos. Porque a veces estamos sanos, pero de la gran hartada que nos pegamos en la noche, amanecemos inflados. No podemos dormir bien. Y todos ahí soñolientos, en vez de buscar algo que nos alivie el fogonazo que andamos en los intestinos, le metemos más café. Con esto me curo, dice. Pero para eso está Dios. Dice el salmista: enséñame a conocer tus caminos. Enséñame para andar en las sendas de justicia. Pero cuánta gente en el espumarajo de las emociones y tanta cosa, hermano. Da tristeza. Pero ya está escrito que se levantarán muchos y engañarán a muchos. Pero para eso está la palabra, para que no nos dejemos engañar. Para que no nos dejemos engañar. Claro, el evangelio puede servir, hermano, para hacer cualquier proyecto, pero depende de la honradez del liderazgo. Porque si no hay honradez en el liderazgo, si el dinero a quien no alborota. El dinero puede, hermano, cambiarle la mente y el corazón a cualquier ser humano. Mire la noticia de los políticos en Centroamérica, en Suramérica y aún aquí en este país. Porque cuando llega la oportunidad del poder y de poder hacer cualquier cosa, el hombre se atreve. El hombre se atreve. ¿Cuántos hermanos en este país conocieron a Dios, hablaron de Dios? Y habiendo venido sin un llamado ministerial, el Señor les ha dado la oportunidad de predicar la palabra. ¿Y cuántos se han envanecido? Y se fueron por la corriente del dinero. ¿Cuántos robos en las iglesias evangélicas? Y el hermano se fue con esto, y el hermano se pasó esto, y el hermano, y los hermanos ahí. ¿Por qué? Porque no conocemos al Dios del evangelio. Creemos que es una religión. Y esos versículos que yo le leí en el capítulo 10 de Proverbios, fíjese que hace un par de semanas, hablando con una persona, viniendo del Salvador para acá, encontré que la persona venía consumiendo bebidas alcohólicas. Y en vez de pedir una, pedía dos. Y yo dije, le voy a hablar de Cristo a este antes que se emborrache. Y
hice la introducción, hablamos bastante y todo. Y al final, cuando ya había terminado el poderle dar lo básico de la salvación y del perdón de pecados, me dice: me gusta cómo me ha explicado esto, porque sin duda otra persona de manera automática me hubiera mandado al infierno. No, si es que para el infierno vas, le dije. Tan amable que había sido, me dijo. Si es que dice la Biblia que los borrachos no heredarán el reino de los cielos. Y ya te expliqué. Y como ya vas más borracho, qué bueno, le dije yo. Mejor déjame dormir. Me puse mi bufanda, me envolví. Ya cuando íbamos aterrizando me dice: ¿durmió? Sí, gracias a Dios, sí. Mire, ya no tomé, me dijo. Está bueno, magnífico. Y hablándole de la gracia y de la hermosura, le leí esos versículos de Proverbios 10. Mira, si eres escarnecedor, pagarás tú solo, le di. ¿Sabe qué me dijo? Voy a ir a la Canaán. Me dio su número y yo le voy a recordar lo que él me dijo. Si no quiere venir, yo voy donde él a predicarle. Pero sin imposiciones, sin amenazas, sin obligaciones, porque el evangelio es poder de Dios para salvación. Confiamos que el mensaje de hoy haya sido de bendición para su vida. Si tiene alguna pregunta o desea información de nuestras actividades y cultos, visite nuestro sitio web en el www.iccmd.org. Muchas bendiciones.